tardes, bienvenidos. Hoy nos acompañan poniéndose de pie. Vamos a alabar a Dios, vamos a escoger a cantar a Dios, no escuchar las voces en nuestras mentes y lo que pasa a nuestro alrededor, sino cantar a Dios junto con todos en este lugar. Vamos a decir: generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios, dominios y tronos, poderes y reinos. Tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo.
este día estamos aquí porque amamos a Dios, amamos buscar su presencia, amamos buscar en su palabra y que su palabra sea revelada a nosotros. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a decirle: Señor, en esta noche, revélate aún más a mí, Señor. Quiero conocerte más, quiero profundizar más, entender tu corazón. Quiero ver las cosas como tú la ves. Muestra tu gloria, Señor, en mi vida para que yo pueda también mostrarla a otros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. Que la pasión de Dios en nuestras vidas sea como ese fuego, que arde en nosotros un deseo por conocerlo, en su poder, en su gloria. Cae sobre mis hombros y brilla en mi rostro. Si tú estás aquí, no tengo a dónde ir. Te anhelamos, Señor. Es algo que me quema. Tu espíritu me sustenta. Sí, Señor. Revélate aquí. Lo eres todo para mí. Podemos decir con un corazón anhelante: muestra tu gloria, el beso de tu gloria, y haz algo
Familia, a veces nos cuesta trabajo creer esta parte de esta alabanza, ¿no? Sí, por favor. Una mesita. Que si Dios tiene algo que puede hacer en nosotros, que si Dios puede cambiar realmente a nosotros, que si tiene algún plan, un propósito para con nosotros. Y sabes que sí lo tiene. El hecho que estás tú aquí es porque Dios tiene un plan de bien para tu vida. Y la única manera es de que acercándote a Él, teniendo esa relación con Él, Él pueda transformarte y llevarte de la mano a donde Él te va a llevar. Buenas noches, familia. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. Buenas noches. Saluda a la persona que tienes a un lado. Ahora sí hay aire acondicionado, ¿ah? ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo? Estuvo bueno, ¿no? El calorcito. Abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 4 al 6. Y se me le bajan poquito a las luces que están atrás de mí, Fernando. Siento el reflejo. Y hoy les quiero hablar de el Espíritu Santo que vivifica. A lo mejor suena medio rara esa palabra, a lo mejor nunca la has escuchado, pero tú pon atención. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? No parece, fuera porque estuviéramos echando de gritos y ahorita van a ver por qué. Es una realidad. Todos los que creemos en Jesús, dice que Él depositó su Santo Espíritu en nosotros. Y empieza así, capítulo 3, versículo 4, 2 de Corintios, dice: y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios,
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De quién proviene nuestra competencia? Entonces no te la quieras dar que es por ti, es por Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya con eso, ¿no? Ya con eso es como para, ya agarramos el mensaje y vámonos, ¿no? Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y esas últimas palabras de esta porción de la escritura es cuando podemos entender los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Para que podamos entender un poquito de lo que habla cuando quiere decir de la letra mata. Aquí Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. No que nosotros no creamos en el Antiguo Testamento y todas las leyes del Antiguo Testamento, no. Pero todas esas leyes y todo eso, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, fue dado por Dios. Y era una de las maneras de cómo ellos tenían que vivir. Acuérdense que los mandamientos no fueron ordenanzas de Dios, sino es también para ver nuestra condición como está. Eso es lo que refleja. Cuando tú ves los 10 mandamientos, estás viendo cómo está tu condición. Para eso nos fueron dados, porque la condición del hombre, después de la caída de Adán y Eva, el hombre de la misma manera cayó. Entonces Dios estipuló los mandamientos para que nosotros estuviéramos conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces no es de que nosotros no obedezcamos los mandamientos, claro que los obedecemos, al igual que el Antiguo Testamento, porque fue dado por Dios. Pero nosotros sí estamos viviendo otros tiempos que la gente del Antiguo Testamento hubiera anhelado vivir, porque ellos sí vivían por la ley. Ellos sí eran rigidos por la ley. Y dice que el que pecara, ¿qué pasaría con él? Era muerte. Por eso muchas personas cuando se encontraban en ciertos pecados, o sea, Dios les había estipulado incluso que los mataran a pedradas, que eran malditos, que los sacaran del pueblo donde estaban y fueran apedrados. Entonces era rígida la ley. ¿Por qué? Porque también el hombre, si no le pones límite, el hombre los rebasa. Si nosotros ahora aquí que tenemos las leyes civiles y de tránsito y todo eso, no muchas veces andamos tras de ellas, ¿no? Si no nos ven, pues apúrale que traigo prisa, ¿no? Las rompemos a nuestra manera. De la misma manera así era en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué venía haciendo ellos? Ellos le ponían más leyes todavía para tratar de no caer en pecado. Porque al igual que nosotros, ellos también querían seguir a Dios. Querían ser obedientes con Dios. Pero por decir así, yo sé que en aquel tiempo no existía, pero eso vamos a hacerlo a un ejemplo de ahorita en vida. Si para ellos les decían, ¿sabes qué? Ten cuidado con la televisión, porque ahí puede salir algo que va a ser pecado si lo ves. Una escena desnuda, algo por el estilo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ver televisión es pecado. Entonces le iban incrementando más cosas porque ellos no querían pecar en contra de Dios. Pero llegó un momento que eran más las leyes que habían, que ni ellos mismos las podían cumplir. Y luego todavía dice la palabra que si en uno de ellos pecas, ya pecaste en todos. Entonces está imposible de vivir. Pero la parte que nosotros estamos viendo, cómo el Espíritu Santo nos vivifica a nosotros para ser cambiados, para ser renovados. No para estar siendo rigidos solamente por leyes, sino para ser cambiados en el Espíritu y poder hacer lo que Dios tiene para nosotros. Porque vivir una vida de Dios, conforme a Dios, conforme al corazón de Dios, sin el Espíritu es imposible. Y es por eso que a veces nos cansamos, nos desgastamos por querer hacer los cambios, pero no podemos porque siempre lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no en el Espíritu. Y es la parte donde habla de la Escritura de que la ley mata,
Dice, simplemente que la ley del Antiguo Testamento, que es buena y perfecta y revela que todos somos transgresores de la ley, en sentido de que de la pena de quebrantar la ley a Dios cuando pecamos. Y luego habla también de cuando nosotros somos vivificados por medio del Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento, recuérdense que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, no estaba en todos los que creían en Dios. Ahora nosotros, por eso le digo, ellos hubieran anhelado vivir los tiempos que tú y yo estamos viviendo, que son los tiempos de la gracia. Ellos estaban en los tiempos de la ley, nosotros estamos ahora en los tiempos de la gracia, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido, es lo que recibimos de parte de Dios, los que creímos, no porque no lo merecemos, pero sin embargo hay mucha gente que sin embargo no cree todavía en Jesús y no puede vivir de un espíritu vivificado por Él, de un espíritu que sí da vida a hacer lo correcto, a ser transformado, porque es lo que viene haciendo el Espíritu. Fíjate, vivificación es el fortalecimiento y empoderamiento del Espíritu Santo para vivir una vida recta y piadosa. Dice, es el crecimiento guiado por Dios del carácter espiritual de un moral cristiano. Entonces, el Espíritu Santo vivifica. Dice, el Espíritu Santo nos rescató de nuestra situación desesperada de muerte. Dios nos salva de la muerte y nos concede la vida eterna cuando nacemos de nuevo, mediante el poder del Espíritu Santo. Recuerden esa parte de la Escritura cuando se le acerca Nicodemo a Jesús y viene de noche para que no lo descubren, le dice, y empieza, pues creía en Jesús, quería saberlo, o sea, él reconoció, dice, ¿sabes qué? Reconocemos que tú eres un hombre que trae la palabra de Dios y eres un hombre de Dios. Y entonces Jesús le empieza a hablar del nacimiento de nuevo. Le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pues ¿cómo va a ser posible eso? Si ya soy un hombre viejo, ¿cómo voy a meterme al vientre de mi madre? Pero él estaba hablando del nacimiento nuevo que nosotros tenemos en el Espíritu. Cuando tú conectas con Dios, cuando tú lo aceptas como tu Señor, dice que Él deposita su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos vivificados. Somos hombres para operar en el poder del Espíritu Santo. Eso era lo que pasaba en los tiempos en el Antiguo Testamento. Cuando venía y depositaba, Dios escogía a un David, a un Sansón, para que rescatara a su pueblo y los llenaba del Espíritu Santo. Y ahora ya actuaban ellos en el Espíritu Santo, para que podamos entender. Ahora la gente sabía cuando alguien era ungido por el Espíritu Santo, y lo podían notar, lo podían ver, era palpable. ¿Por qué? Por cómo vivía, por lo que hacía, porque hacía cosas extraordinarias que normalmente no las hacía anteriormente. Empezaba a vivir una vida diferente. Ustedes recordarán al Pablo. O sea, Pablo era un hombre que amaba a Dios, pero cuando no tenía al Espíritu Santo, pues mataba a los cristianos. Ese era su trabajo. Él, si llegaba ahorita aquí a la roca y nos encontraba así, a todos nos echaba para la gloria de él, de Dios, dice. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando Dios tuvo ese encuentro con él y lo apartó y lo llenó del Espíritu Santo, fue el hombre que empezó a llevar el evangelio por todas partes y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero la gente le tenía temor del hombre que era. Pero ya cuando lo vieron actuar en el poder del Espíritu Santo, con un espíritu vivificado, o a un Pedro que negó muchas veces a Jesús, que era maldiciente, que era grosero, que era aguerrido, que era impulsivo, yo creo que hasta iracundo era. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo después del Pentecostés, y cuando empezó a abrir la boca y que todos voltearon, ¿y este quién es? Si este no era un hombre ni de letras, era un pescador.
Entonces vemos cómo el Espíritu vivifica al hombre para actuar y tener la vida cristiana que Dios quiere que tengamos. Entonces, punto número 1. Dice, el Espíritu da vida donde había muerte. Antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado. Yo no sé cuál fue tu condición, la mía sí. A pesar de que yo iba a la iglesia semanalmente, pero yo quería vivir la vida a mi manera. Y conocía, pues según yo, de Dios. Según yo conocía a Dios. Pero yo no tenía el Espíritu Santo y hacía las cosas que a mí me parecían. Y a escondidas, porque yo sabía que eran malas. Me andaba cuidando tanto de mi familia, pero de Dios no mucho. Pues yo pensaba que Dios habitaba en los edificios, en las iglesias. Era mi mentalidad, ¿no? Porque no tenía esa relación y porque no tenía el Espíritu Santo en mí que me enseñara y me mostrara las cosas que yo estaba haciendo. Entonces yo estaba muerto espiritualmente. Y no es hasta cuando conectas con Dios y depositas su Santo Espíritu y te empiezas ahora sí, el verde ya se ve verde, dices. El pecado sí está bien rojo. Ya empiezas a ver y escuchar, ya tus oídos ya escuchan. Incluso música, lo que tú puedes, las conversaciones, ya te empiezan las groserías y todo eso. A mí me empecé ya a molestar todo eso. Recuerdo la primera reunión que llegué familiar, cumpleaños de mi hermana, y yo entré así como los fariseos. ¿Quién es esta bola de borrachos fumadores aquí? Tenía 3 meses de convertido. Me dije, hey, nomás yo escuché el Espíritu, hey, así andabas tú, y tú vas a hacer voltear a ellos a mí. Pero yo empecé a renegar. Yo casi que los quería agarrar a bibliazos, y muchas veces actuamos de esa manera cuando no es la correcta. Cuando tienes que ser paciente, tienes que mostrarle que ya reviviste, que eres una persona nueva. Y sabes, si alguien se da cuenta de eso, de tus cambios que estás haciendo, pues los primeros son los de casa, nuestra familia. Y empiezan a ver, pero tú empiezas a ver que ya ven las cosas diferente. A lo mejor antes no tenías esperanza, ahora ya tienes esperanza. Caminabas sin propósito, ahora ya tienes propósito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que depositó Dios en ti, ahora sí ya le estás dando su lugar. Y ahora ya estás siendo obediente a Él y no a las cosas que a ti te llamaban. En Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y a veces como que no hace mucho clic esa palabra con nosotros. Estamos muertos. ¿Sabes qué es la palabra muerto? Una de las definiciones: separados de Dios, apartados de Dios. Y luego más cuando empiezas a leer en la escritura, cuando dice que éramos sus enemigos. Así lo dice, que éramos enemigos, que antes éramos enemigos de Dios. Dices, pues ¿cómo es posible? Pues que no soy hijo de Dios. No, nacimos como creación de Dios. Al recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora sí es cuando ya Dios puede depositar su Espíritu en nosotros, y ahora sí vivimos como hijos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Es más, puede haber gente en la iglesia, como yo lo era, que no era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo vivía en desobediencia. A mí me importaba más si alguien de mi casa me viera haciendo las cosas que hacía, pero Dios no todo el tiempo. Podía pecar deliberadamente, podía practicar el pecado, pero cuando viene el Espíritu Santo te incomoda el pecado. Es una de las transformaciones que empieza a hacer en nosotros. Te empieza a incomodar el pecado. Te empieza a incomodar las cosas que antes hacías. Entonces, una persona puede conocer versículos y aún así estar lejos de Dios. Y una vez platicado con una persona que le gusta leer mucho, y le digo, oye, y entre tantos libros que tienes y que has leído, veo que ahí tienes una Biblia. Un familiar mío. Le digo, ¿y esa no la has leído?
Porque agarraba esos librotes, siempre traía esos libros. Y es, sí la he leído. Le digo, ¿y a poco nada de nada? No. ¿No recuerdas historias? Sí, recuerdo cosas, pero ningún clic en tu espíritu, no. Pero también recuerdo una persona que era completamente ajena al evangelio, y la vez que le presentamos el evangelio, le dimos una Biblia, y una vez sentados en la mesa comiendo en casa, alguien empezó a hablar de que a poner la religión y Dios y todo esto ahí, y él empezó a sacar versículos que se había grabado. No, aquí dice que Jesús esto y esto. Como que wow. Ya después entré a su cuarto, entré yo y mi cuñado, y miramos, y no, tenía un montón de, le hacía muchas anotaciones, un montón de anotaciones. ¿Por qué? Porque conectó con el Espíritu Santo y empezó ahora sí a creer en lo que decía la palabra de Dios. Impresionante. Tu papá, Carla, mi suegro, una persona que vivió completamente apartada de Dios. Pero cuando tú empiezas a ver esos frutos, dices, wow, qué impresionante lo que hace el Espíritu Santo cuando tú empiezas a creer y a obedecerlo a Él. Ahora sí empiezas a obedecerlo a Él. Si antes caminabas en desobediencia, ahora no, ahora vas a ser obediente. Puedes asistir a la iglesia y seguir espiritualmente vacío. Una vez, y aquí Héctor lo ha dicho varias veces, hay cristianos que no han nacido nuevos y por eso siguen teniendo la misma vida que tienen. Yo sé que hay áreas en nuestra vida, las transformaciones no vienen rápido, Las transformaciones de Dios no vienen así de la, ahora soy cristiano, ya te recibí Espíritu Santo, ahora sí ya. No, nos deja algunos procesos. Como le decía David, Señor, examíname y muéstrame. Y luego viene la segunda parte que le dice, y pruébame. ¿Sabes que hay cosas cuando tú le permites a Dios y le muestras, Señor, examíname cómo estoy? Estoy siendo obediente, desobediente, muéstrame. Pero que te animes a decirle, y pruébame. Nadie queremos la prueba, nadie queremos los procesos, pero son parte esencial de la vida del cristianismo, porque de otra manera no vamos a ser aprobados y nos pasamos repitiendo los mismos ciclos de desobediencia. Entonces las pruebas en manos de Dios y con el Espíritu Santo son para ser aprobadas. Los veo muy serios. Lo repito otra vez. Las pruebas en manos de Dios y con el Espíritu Santo son para que nosotros seamos aprobados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él es el que nos vivifica, incluso en los caminos de muerto que andábamos. Y cuando habla esta parte de que da vida incluso a las cosas muertas, no sé si se te viene a la mente el de los huesos secos, ¿no? Esa parte de la escritura que empieza y le dice, y profetiza sobre esos huesos, y que los huesos se empiezan a tronar y se empiezan a levantar y se empiezan a encarnar y músculos. Es wow, es cierto, eso es una realidad. ¿Cuánto más puede hacer en las cosas que tú dices, no, ni naciendo de nuevo cambia? Claro que sí, Dios tiene el poder de hacerlo, solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que decir, sabes que sí, Señor, reconocer tu condición. Cuando el Espíritu Santo obra, nace una nueva vida interior en nosotros. De una vida de sepulcros religiosos a una fe activa y dependiente de Dios. Sí, puede ser la persona más religiosa, como decía el pastor, tener el lingo y el hermanito y el bendiciones y todo eso, pero vivir completamente muerto en tu fe. Entonces tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en amor, tenemos que crecer en todos los frutos del Espíritu Santo para poder llegar a ser esa persona que Dios tiene para nosotros. ¿Es imposible? Deja de decir eso. Es posible, porque no hay cosa imposible para Dios. Punto número 2. El Espíritu Santo transforma, no solo informa. Lo repito. El Espíritu Santo transforma, no solo informa. Lo que te está
informando ahorita lo que estás recibiendo es para tu transformación y mi transformación. Ahora, a todos nos habla de diferentes maneras, pero de que a todos nos habla, a todos nos habla. Y de que a todos nos quiere transformar, a todos nos va a transformar. Porque es inevitable, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a salir de aquí incomodado a hacer varias cosas. Porque esa es la transformación que realmente hace el Espíritu Santo. Solamente si tú lo permites. ¿Qué cosas tendrá Dios para cada uno de nosotros? Como dicen, si la visión es de Dios, te va a hacer temblar. Pero si no es de Dios, está facilita, ni le hagas caso. Pero si te hace temblar, hazlo, porque es de Dios y solamente vas a ver la mano de Dios en esos tiempos. Entonces en Ezequiel 36, 26 al 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Qué nos dio? Ahora, ¿ya no los dio o nos los va a dar? Ya no lo dio. Y pondrá un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo. Dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces aquí nos especifica exactamente lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva a obedecer a Dios. No es algo, si algo yo me admiro y me gustó desde la primera vez que vine yo a La Roca, fue de que a mí no me tenían que decir: mira, no tienes que hacer esto y el otro. Pero sí me dijeron: ten cuidado de hacer estas cosas, porque estas cosas te pueden llevar a caer en la vida que estás viviendo o más feo. Pero no tenemos a nadie que nos esté cuidando. Al contrario, yo me le acerco, me le tengo que acercar a alguien. ¿Sabes qué? Mira, estoy flaqueando en estas áreas. ¿Por qué? Porque sé que es necesario. Pero aquí no estamos para señalarnos unos al otro. No somos esa iglesia. Al contrario, estamos para ayudar al que cayó, para ayudar al que está flaqueando. Eso es lo que yo he encontrado aquí. Que cuando uno anda flaqueando en su fe, cuando uno está titubeando, cuando uno está dudando, cuando uno quiere tirar la toalla, siempre vas a tener a alguien que te diga: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no te hemos visto? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no has ido? No es porque queremos estar encima de ti, es porque queremos que vivas la transformación que Dios tiene para tu vida. Entonces eso es solamente a través de nuestra obediencia. Dios no vino simplemente a mejorar nuestra conducta, sino a transformar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Eso es lo que Él transforma. Él empieza a hacer los cambios internos. No estamos aparentando ser. Somos quien Él dice que somos. Pedro conocía la ley, pero fue el Espíritu Santo quien lo transformó de un hombre temoroso a un predicador valiente. Él conocía la ley. Es más, si algo tienen los judíos, que instruyen a sus hijos, o sea, por eso son bien rígidos y hacen lo que hacen los papás y tienen ese celo de Dios, porque la tarea como padres de ellos es de guiar a sus hijos que conozcan la ley de Dios, que la vivan y que ahora sí puedan ellos rendir cuentas delante de Dios. Esa es la tarea de ellos. Y si llegan a lograr hacer eso en la vida de ellos, ahora sí ya tienen una madurez espiritual. ¿Y sabes a qué edad es esa madurez espiritual de esos niños? A los 13 años. Yo empecé un poquito tarde y todavía estoy en proceso. Ténganme paciencia. Pero Dios nunca llega tarde. Dios quiere transformarte en la época que estás. Dios nunca se ha tardado. Al contrario, nosotros somos yo sí corrí de Dios por mucho tiempo. Y ahora digo: ¿y cómo me hubiera evitado tantas broncas, no? Pero Dios sabe por qué. A pesar de todo eso no se rindió. Ni contigo. No me digan a mí nomás así. Entonces dice:
La letra puede llenar la mente, pero el espíritu es el que cambia el corazón. O sea, no estás aquí para llenarte de conocimiento. Qué bueno que conoces la palabra de Dios, pero ¿la estás viviendo? ¿Estás siendo obediente a ella? ¿Estás siendo íntegro? ¿Sabes qué es integridad? Hacer lo correcto cuando nadie te ve. ¿Estás haciendo lo correcto delante de Dios? Lo que le agrada a Él. Vivir en el temor de Dios, el temor reverente, de no quererle fallar a Él. La transformación capacita a la persona para comenzar realmente a amar, orar por quien te hirió. Y no sé a quién le ha pasado eso. Pero cuando Dios te transforma, ahora sí empiezas a decir, ay, hasta tengo que orar por mis enemigos, hasta les tengo que amar, hasta les tengo que pichar el lonche. Y empieza a hacer unos cambios que dice, solamente Dios puede hacerlos. Y son cosas que cuestan trabajo. Perdonar a alguien que te hirió cuesta trabajo. Mucho. Alguien que te traicionó, reconciliarte a lo mejor con esa persona que te agredió. ¿Por qué? Porque cuando haces todo eso, tu espíritu que está dentro de ti, la dureza que había en él, la va deshaciendo. Va quitando dureza, va quitando asperezas, va quitando raíces. Mientras tú vas actuando y confiando en Dios, de lo que estás haciendo es lo correcto, va limpiando tu corazón, dándote un corazón nuevo para ahora sí poder vivir lo que Dios tiene para tu vida. Porque a veces llegamos con el corazón como el cajón del cochinero, ¿no? Ese cajón que tienes en tu casa y que ahí encuentras clavos, martillos, de todo encuentras. ¿Dónde está? Ahí en el cajón ese. Y así tenemos el corazón, con cosas que no corresponden estar ahí, pero las atesoramos. Y no queremos soltarlas hasta cuando no entra Dios y empieza a remover. ¿Duele cuando te remueve esas cosas? Claro que sí. ¿Cuesta trabajo? Sí. A lo mejor son prácticas que venías haciendo anteriormente. Legalismo, religiosidad. Digan ouch de perdida. Punto número 3. Dice, el Espíritu Santo produce obediencia desde el amor. La letra dice, debes hacerlo. El Espíritu que te hizo, quiero agradar a Dios. Sí, o sea, así les digo, los fariseos así eran todos ellos, eran muy legalistas, ponían ley sobre ley sobre ley. Ahora, para cumplirla, pues es muy fácil estar aquí arriba y decirlo y hablarlo, pero realmente Jesús le dijo, ustedes ni eso pueden cumplir. Lo que ustedes predican desde allá, desde arriba, que se ven muy bien, hasta traen los atuendos perfectos, pero ni ustedes lo pueden hacer. Porque está lleno de legalismo, está lleno de leyes. Pero ahora cuando Dios te da esa gracia, que te perdona, que te limpia todo lo que eras por gracia, no porque te lo merecías, sino porque a Él le plació. Es un favor, gracia es un favor inmerecido, pero tú lo recibes. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer sacrificios y Señor, ¿cómo te voy a pagar eso? ¿Quieres pagarme? Ok, ahora vive en obediencia ante mí. Jesús le decía, ahora sí, levántate y ya no peques más, ¿verdad? O sea, tu vida pasada te la perdonó. ¿Sabes qué? No, ya se acabó tu vida pasada. Sí, merecías muerte, pero yo te estoy otorgando vida. Te estoy dando un nuevo corazón. ¿No está Rafita aquí que nos puede hablar de un nuevo corazón? Él recibió un corazón que le dio vida. ¿Sabes qué? El corazón que tú y yo recibimos por parte de Dios nos da vida. Ya no vives amargado. Ya no vives hiriente, iracundo. No, va cambiando, va cambiando. Entonces ahora nosotros nos estamos llevando por obedecer desde el amor. La religión trabaja desde la obligación. El Espíritu trabaja desde la relación. Si pueden abrirle la puerta ya. Entonces la religión trabaja desde la obligación. Tengo que hacer mi devocional, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia. No. O sea, tú tienes que estar expectante de cuando vas al devocional. Tú tienes que tener
expectativas cuando vas a meterte a la palabra de Dios, de que Dios te va a hablar. Porque así lo dijo Él: el que me busca, que crea que me encuentra. Tú tienes que estar expectante cuando vienes cada martes, domingo, los días que vengas a la iglesia, a tu grupo de matrimonios, grupo de jóvenes. Estar expectante de qué, de que vas a ser transformado, de que vas a escuchar la voz de Dios. No lo haces por obligación, no sirves por obligación, no, servimos al Dios. Y muchas cosas las hacemos para el hombre, pero primero lo hacemos para Dios. Incluso tu área de trabajo. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. No oro porque me obligan, sino porque Dios me ama y quiero tener esa relación con mi Padre. Por eso oro con Él. No perdono porque es una regla, sino porque el Espíritu Santo produce el carácter de Cristo en mí. ¿Por qué te conviene perdonar? Porque Dios está sacando asperezas de tu vida, pero también porque está reflejando de cómo Cristo te perdonó a ti. Y cuando tú puedes entender que Dios te perdonó todo, ¿quién somos tú y yo para no perdonar a nuestro ofensor? ¿Sabes cuál es la actitud cuando tú no decides perdonar? Estás tomando el lugar de Dios que no te corresponde. Estás diciendo: no, Señor, yo decido a quién perdonar. No te corresponde a ti. Dios te dijo: perdona a todos y ama a tus enemigos. No sirvo por presión, sino por gratitud. No trato de dar buen testimonio, cuido mi testimonio, porque sé de dónde me sacó y a dónde me lleva Él. No somos una apariencia. Somos hombres y mujeres guiados por el poder del Espíritu Santo para que lo conozcan a Él a través de tu vida. Porque tú y yo somos el reflejo de Él. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Yo, mis hijos, yo quiero que den buen testimonio en la calle. O sea, es el hijo de Cruz, es el hijo de Jacqueline. O sea, que sean buenas personas. Yo no quiero verlos en los periódicos, en las notas rojas a ellos. Nunca fue eso lo que mi anhelo sobre ellos. Mi anhelo fue darles una buena educación, amor y todo para que sean hijos. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre, que borró todo nuestro pasado, nos salvó de la muerte, y ahora sí te dice: peca, no peques más y levántate? Punto número 4. Sean pacientes, me quedan 12 más, ¿no es cierto? Dice: el Espíritu da poder para vivir la vida cristiana. Dios nunca nos pidió vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, y así lo hemos venido haciendo muchas veces. Es que no puedo. ¿Qué dice la palabra? El débil diga: fuerte soy. ¿Cuántas veces te has dicho tú en tus debilidades eso? No, al contrario, dices: no, es que sí soy bien débil. Hey, cuidado con tus palabras. El enemigo no puede saber lo que piensas, pero sí puede escuchar lo que tú dices. Y mientras tú sigas diciendo: soy un burro, soy un débil, soy lo que seas, el enemigo dice: agarra, y dice: ya sé de dónde coge a este. Pero cuando tú dices: no, aquí es donde me fortalece el Espíritu. La palabra dice que bástate de mi gracia, porque en tus debilidades yo soy el que te fortalezco. En Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sabes a quién le dijo eso? A nosotros. Tu vida cristiana no es para que tú la vivas dentro de 4 paredes, en tu casa, que nomás los de tu casa, o a la secreta, ¿no? Soy cristiano de la secreta. No, tu vida cristiana es para que la vivas públicamente.
Decía San Francisco, dice, predica el evangelio y si es necesario usa la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestras palabras en casa, ahí sí sabemos, o sea, ahí no importa por más que les digas y les lees la Biblia y se la recites, ellos nos conocen y ese es tu primer lugar, ese es tu Jerusalén. Ahí es donde llevas la palabra, pero también en tu trabajo, en tu escuela, en los lugares donde te mueves. El poder que nos da para vivir la vida cristiana es un poder para vencer tentaciones, es un poder para amar a quienes nos han herido, es un poder para perseverar en las pruebas. El poder que Él nos da es lo que transforma el carácter y hace florecer los frutos del Espíritu Santo que hay en nosotros. En cada uno de nosotros Él depositó semillas del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo: bondad, paz, fe, mansedumbre, humildad. Y cada vez que tú y yo estamos pasando por pruebas, estamos siendo aprobados, porque para eso pasamos por pruebas y procesos, para ser aprobados, está creciendo los frutos del Espíritu en tu vida. Y empiezas a perdonar más fácilmente, y empiezas a amar más fácilmente, y empiezas a sacar la ira por palabras amables. Esa es la verdadera transformación y esa es la vida a la cual tú y yo fuimos llamados. No aparentar, no a tratar de. Es a lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Punto número 5, y para terminar, dice: el Espíritu Santo trae libertad y plenitud. En 2 Corintios 3:17 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo nos libera. Te libera de enfermedades, te libera de muerte, pero también te libera del pecado. De eso que tú crees que nunca te vas a librar y nunca vas a llevar la santidad que Dios requiere de ti. Claro que es posible. Empieza a ser obediente al Espíritu Santo. Empieza a deshacerte del pecado. Por eso yo te digo, vas a salir de aquí incomodado por el pecado. Vas a terminar a lo mejor arrepintiéndote, pidiéndole perdón a Dios por las cosas que hiciste. Sabes que de las mayores liberaciones que pueden pasar en nuestra vida, de ataduras que tú y yo estamos viviendo, de maldiciones que estamos diciendo, es cuando tú te arrepientes y le dices: ¿sabes qué, Dios? Sí, yo cometí esos pecados. Y es cuando se abren las cadenas, porque esa es la libertad. Estamos atados porque nosotros mismos nos da vergüenza nuestro pecado y no queremos ni confesarlo a Dios. Jesús no le dio vergüenza cargar tu pecado y mi pecado en la cruz. Él fue expuesto. Y así en la entrada de la ciudad los ponían, y ahí decía las fechorías que habían hecho. Y ahí estaba tu pecado y mi pecado. Nada oculto. No hay nada oculto. Nadie, dice Dios, nadie se puede burlar de mi justicia. Yo lo sé todo, hijo. No estoy esperando que tú lo confieses. Estoy esperando que tú lo digas. Yo te quiero librar, yo te quiero sacar de esa celda. A lo mejor te quiere hacer libre de culpa, te quiere hacer libre de religioso, de legalismo, libre del temor, libre de la condenación. Libertad no se trata de hacer lo que uno quiere, sino de ser liberado de aquello que te esclaviza. Y luego también habla de la plenitud. Plenitud es llegar a ser la persona que Dios quiere que seas a través de los depósitos que está haciendo a través del Espíritu Santo en ti. Sí, antes podías vivir en rencor, ahora vives en gozo, ahora vives en amor. Los vacíos que tú tratabas de llenar con sustancias, ahora son llenos por el Espíritu Santo. Ponte de pie. Dice: la letra puede señalar el camino. Dice: pero solo el Espíritu Santo puede llevarnos por él.
La letra revela el problema, pero el Espíritu Santo trae la solución. La letra muestra el pecado, el Espíritu Santo produce la santidad que tú y yo debemos vivir. La letra te informa, el Espíritu te transforma. Ahí con tus manos levantadas, ¿por qué no le dices: Señor, gracias porque es tu Espíritu el que vive en mí? Y si tú nunca has recibido, nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. Y después vamos a orar por el Espíritu Santo, porque lo primero que tú tienes que aceptar y confiar tu vida en alguien que sí tiene cuidado de ti, y ese es Jesús, al que dio la vida por ti. Entonces repite esto: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y Espíritu Santo, te acepto a que tú seas mi Salvador, a que tú seas mi ayudador, a que tú seas mi consolador. Te entrego mi vida, me rindo a ti. Con tus manos en alto. Ahora sí tienes tú el Espíritu. Si tú tenías dudas si el Espíritu Santo estaba en ti o no, está en ti, porque es a través de tu confesión. Yo no puedo orar por ti, te puedo guiar en una oración, pero tú lo hiciste, salió de tu boca. Ahora nomás dile: Espíritu Santo, ven y vivifica las cosas muertas que hay en mí. Yo reconozco que hay pecado, yo reconozco que hay sepulcros de religiosidad, de legalismo, pero lo que sí puedo reconocer, que lo que está brincando dentro de mí, que lo que está eso vivo que siento dentro de mí es tu Santo Espíritu. Y las cosas donde yo soy débil, tú me vas a fortalecer. Las pruebas que tú me pongas, tú me vas a sacar de ellas. Hoy decido, Espíritu Santo, ser obediente a ti, vivir para ti, apartado para ti. En el nombre de Jesús. Que dejes en mí tu huella, tu gloria está aquí. Lo siento sobre mí, Dios, muestra tu gloria, peso de tu gloria. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que el que empezó la buena obra, el que depositó su espíritu, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el que vive ahora en nosotros. Al que le plació darnos ese espíritu, ya empezó la buena obra, pero también Él es el que la va a perfeccionar. Gracias, Padre. Gracias. Toma tu asiento un minuto. Somos obras en proceso. No resistas el proceso, vive el proceso de la mano del Espíritu Santo. Vive la transformación con la ayuda del Espíritu Santo. No estás solo. Vamos a levantar diezmos y ofrendas. Si tú necesitas un sobre, levanta la mano y uno de los servidores allá atrás te lo va a hacer llegar. Mantengan su mano en alto para que les den su sobre. Mantengan en alto y vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que da el pan nuestro de cada día, Señor. Y de la misma manera, Señor, así como tú dijiste, que traigamos nuestros diezmos y ofrendas al alfolí, Señor, y tú abrirás las compuertas de los cielos, Señor.
Hoy, Señor, nosotros lo hacemos, Padre, porque tú eres fiel a tu palabra, que tú abrirás los cielos a los que los tienen cerrados, Padre, porque tu obediencia es lo que a ti te agrada, Padre. Cuando te obedecemos, hoy queremos honrarte y serte fiel con lo que te corresponde a ti, Señor. Multiplícalo, Señor, y mi confianza pongo en ti, Señor, que en mi casa, Señor, no habrá falta de pan. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, pueden depositar sus diezmos a la salida. Se nos acabó el tiempo, pero hay grupo de mujeres, grupo de hombres. Seguimos la fiesta.